Bienvenidas y bienvenidos a 12 preguntas para el 12 de mayo. Tenemos con nosotros a Lucía Martín Merchán, que investiga en el área de geometría diferencial en la Universidad Complutense de Madrid. Lucía, como sabemos, los estereotipos son representaciones simplificadas de la realidad, ¿no? Que nos ayudan a gestionar toda esta información que nos viene por todo tipo de sentidos todos los días. Digamos que son como verdades estadísticas que nos llegan a través de las personas de nuestro entorno, los medios de comunicación, el sistema educativo. Y es verdad que nos ahorran mucho tiempo, pero también normalizan una parte de la realidad y ocultan la otra. Entonces, en edades tempranas, la diversidad permanece invisible si no es porque, hay adultos responsables que se encarguen de mostrarla para que la persona, en este caso la persona afectada, elija de manera consciente en un futuro. Y uno de estos estereotipos, es indudablemente que las mujeres no son buenas en matemáticas. Y te quería preguntar, ¿qué incompatibilidades encuentras entre el rol de género femenino y el ejercicio científico? Bueno, yo diría que hay varias componentes dentro del rol femenino que hace más difícil que las niñas se interesen por la ciencia y que desarrollen algunas habilidades que después son útiles para hacer ciencia. La socialización del género femenino está más orientada hacia la relación con otras personas, los cuidados y la imagen. Y la del género masculino se dirige hacia el descubrimiento de cosas y la naturaleza. Algo importante a tener en cuenta son las actividades que niños y niñas llevan a cabo en su tiempo libre. Las niñas juegan más a dibujar, ser profesoras, juegan a las muñecas, a ser peluqueras, médicas. Y bueno, esto lleva a un interés y habilidades más de tipo social o artístico. Pero los niños juegan más a juegos de estrategia, de construcción, de coches, hacen deporte en equipo y bueno, esto puede favorecer más a otros aspectos como son el desarrollo de la visión espacial, la capacidad de elaborar planes y tomar decisiones, que son un poco más afines para la ciencia. Y bueno, por otra parte, como consecuencia de estas habilidades, las niñas se adaptan mejor dentro de un sistema más cooperativo y los niños dentro de un sistema más competitivo. Aparte, las características y emociones que se transmiten acerca de niños y niñas juegan un papel en esto. Por ejemplo, se dice que las niñas son más sensibles, más cuidadosas, más agradables y que los niños son más brutos y más cabezotas. Y esto sin duda está un poco más cerca del ámbito competitivo que del colectivo. Sí, y dentro del sistema educativo, ¿tú dirías que hay modelos suficientes para las niñas? Bueno, una fuente así importante de modelos son las personas que aparecen en libros de texto. Pues bien, se elaboró un estudio acerca de la presencia femenina dentro de los libros de texto en todas las áreas. Y el título de este estudio, que por cierto pondremos en la descripción del vídeo, es bastante descriptivo porque se llama Ausencia de mujeres en los manuales de la ESO, una genealogía de conocimiento ocultada. Y la cuestión es que, que las mujeres para lo que han hecho están infrarrepresentadas en los libros de texto. Y aparte de esta infrarrepresentación, otra cosa que se observa es que se le da menos importancia. Las obras de los hombres aparecen mencionadas más veces que las de las mujeres. Y esta desigualdad está ahí, pero la verdad es que se está haciendo mucho trabajo para poner otra vez, para poder visibilizar los roles femeninos dentro de la ciencia. Se están elaborando materiales en forma de libros, de cómics, de películas y también de blogs por internet. Y una iniciativa que ahora tiene bastante relevancia es la iniciativa 11 de febrero, que se trata de que investigadoras vayan a institutos y a colegios para acercar los roles femeninos en la ciencia, ya sea bien explicando la obra de mujeres científicas o también explicando qué hacen ellas como científicas. Y así aportan modelos más cercanos a ellas, no solo modelos de gran éxito, sino personas normales y corrientes que desempeñan bien su profesión.
Sí, claro, supongo que bueno, lo que aspiraríamos sería que las mujeres también aparecieran en los libros de texto y no estén solo en estas iniciativas, aunque estén por supuesto muy bien las iniciativas, ¿no? En fin, en la adolescencia la decisión de comenzar una carrera científica está mediada por varios factores psicológicos, aparte, por supuesto, del interés científico y del éxito en las asignaturas de ciencias. ¿Cuáles dirías tú que son los factores más importantes en este sentido? Bueno, yo comenzaría tratando el tema de la confianza en ti misma y en la percepción de eficacia. Tú, por ejemplo, puedes sacar muy buenos resultados, pero atribuirlo a otras causas, como por ejemplo el hecho de haber estudiado un montón o al hecho de que has tenido suerte y no estás atribuyéndote el mérito a tu propia habilidad. Y esto, por ejemplo, de esto se habla, por ejemplo, en el informe PISA y se compara a niños y niñas con unos resultados similares. Y lo que se percibe es que los niños tienen más confianza en sus propias habilidades que las niñas. Y bueno, por otra parte, hay un tema importante que es el sentimiento de pertenencia dentro de lo que va a ser tu futura profesión. Porque bueno, afectivamente todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, pero esto además juega un papel muy importante a la hora de motivarte para seguir estudiando o también para el hecho de colaborar con otros, y esto puede ser como muy positivo para tu carrera. Lo que sucede es que, bueno, que las adolescentes cuando están en bachillerato, en el itinerario de ciencia y tecnología, normalmente son minoría. Y puede ser que no se sientan integradas dentro de clase, ya sea porque no comparten las mismas aficiones o los mismos valores que el resto. Y esto pues, puede hacer que desistan y que no elijan carrera dentro del ámbito científico. Y ya por último, pues diría que también hay una cuestión de prioridades. Prioridades en torno a lo que tú quieres que sea tu trabajo en el futuro. Digamos que esto se ha estudiado y los hombres en general pues valoran más trabajos en los que puedan ganar más dinero, que puedan tener puedan ejecutar cargos de poder, tengan éxito, y las mujeres pues quieren profesiones que sean como más sociales, las que trabajen con personas, que además tengan tiempo para la familia, para otros intereses, adquirir conocimientos. Y bueno, esto lo podemos poner en relación con las salidas de las matemáticas. Por una parte, está la opción de enseñanza en instituto, que sí tiene una orientación social clara, pero el resto de salidas laborales es como más difícil verse. Por ejemplo, pues la investigación en universidades pues, exige mucho trabajo, mucho tiempo, y esto pues, es difícil para conciliarlo con otros intereses que tú puedas tener o con el hecho de tener una familia. Y bueno, la investigación en universidades sí es verdad que tiene una parte social muy importante, que bueno, es la docencia. Pero también podemos mencionar el hecho de que para hacer trabajos muchas veces es imprescindible la colaboración con otras personas que tengan un conocimiento complementario al tuyo. Y este aspecto en realidad pues bastante poco visible, porque una de las características, bueno, del estereotipo científico es un porcentaje bajo de socialidad.